Sean bienvenidos y bienvenidas, estimados y estimadas estudiantes. En esta tutoría estaremos compartiendo un poco sobre el método científico y las magnitudes físicas. Para ello quiero compartir con ustedes la siguiente reflexión que te dice: no digas no puedo, ni en broma, porque el inconsciente no tiene sentido del humor. Lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes. Eso es para los que dicen que no pueden. Y en la vida todo lo podemos hacer siempre y cuando seamos constantes. Un concepto de ciencia nos dice que es una disciplina que utiliza el método científico con la finalidad de hallar estructuras generales o leyes. El objetivo que vamos a lograr en esta tutoría nos dice de la siguiente manera: diferenciar las magnitudes físicas en básicas y derivadas mediante la realización de mediciones directas e indirectas, valorando así su utilidad en las actividades diarias. ¿Qué es un método? Un método es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas. Tenemos diferentes tipos de métodos científicos, como son el método científico, que es un conjunto de reglas y procedimientos que se utilizan para recopilar información y comprobar hipótesis. El método inductivo es una forma de razonamiento que va de lo particular a lo general. Tenemos otro método que es el método de caso. Este consiste en la utilización de la información obtenida en el estudio de experiencias particulares para la interpretación de otros hechos de la misma índole. El método estadístico es el estudio de muestras representativas cuyas conclusiones se aplican en una investigación de un universo muy amplio. El método experimental, se basa en la realización de ensayos en los que se controlan las condiciones en que transcurren los fenómenos. El método de analogía. Este método es el procedimiento que saca una conclusión de una semejanza observada entre dos cosas. El inferir que dos cosas reconocidas semejantes en uno o varios puntos se parecen en el trazo no observado. Aquí podemos observar los diferentes tipos de métodos, y el método científico se auxilia de cada uno de ellos para llevar a cabo su investigación. Al método científico también se le llama método experimental porque necesita de un experimento. Método científico es la estrategia de la investigación científica. Afecta a todo ciclo completo de investigación. Es independiente del tema en estudio. El método científico te permite analizar y sistematizar información mediante un proceso de investigación y así obtener una explicación lógica y coherente. El método científico es utilizado en fenómenos naturales y en fenómenos sociales. Los pasos del método científico son los siguientes: la observación, identificación del problema y hacer preguntas sobre el mismo, desarrollo de una hipótesis. Cuando hablamos de una hipótesis, que la palabra hipótesis quiere decir hipo, bajo, tesis, una verdad. O sea, una hipótesis es una verdad muy baja. Como cuarto punto o cuarto paso del método científico es diseñar experimentos para probar la hipótesis. El quinto paso, realizar el experimento.
El sexto paso, presentar y analizar resultados. El séptimo, interpretar y comunicar los resultados. Esos son los pasos del método científico. Veamos ahora lo que son las magnitudes. La reflexión te dice, si quieres triunfar, no te quedes mirando la escalera. Empieza a subir escalón por escalón hasta que llegues arriba. Las magnitudes físicas son propiedades relativas a los cuerpos, cuyo valor puede establecerse de forma objetiva. La masa, la carga eléctrica o la velocidad son ejemplos de magnitudes físicas. Podemos observar una manzana. En la manzana podemos ver que existe una magnitud física llamada masa. En este caso, la manzana pesa 0.2 kilogramos y la longitud es de 10 centímetros. Las magnitudes físicas, otro concepto, dice que son las propiedades físicas de los objetos o fenómenos naturales que podemos expresar numéricamente. Como pueden observar, cuando hablamos de masa de la manzana, está hablando de 0.2 kilogramos. Entonces ahí estamos representando esas propiedades físicas en forma numérica. La longitud 10 centímetros. También podemos decir que una magnitud física es el resultado de una medida. Es siempre un número seguido de una unidad, a la cual se llama cantidad física. En una magnitud física siempre es el resultado de una medida. En este caso, la magnitud física se le llama cantidad física. La cantidad física está formada por un número y por una unidad de medida. Es por ello que es bien importante que cuando nosotros estamos midiendo, digamos, las unidades físicas, porque si, ejemplo, un lápiz, medimos la longitud de un lápiz y decimos que mide 10, no sabemos qué. Tenemos que escribir 10 centímetros porque no sabemos si es 10 aguacates, 10 cebollas. Es importante colocar siempre la unidad de medida. Las magnitudes físicas fundamentales, porque vamos a ver dos tipos de magnitudes físicas, las fundamentales y las derivadas. Cuando hablamos de magnitudes físicas fundamentales, podemos decir que son aquellas que se definen en términos de una cantidad física. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener una unidad de medida y una cantidad, un número, 10 centímetros, 25 kilómetros, etc. Ejemplos de magnitudes físicas fundamentales tenemos la longitud, que se da en metros, la masa en kilogramos y el tiempo en segundos. Estos son ejemplos de magnitudes físicas fundamentales. Recuerden, la longitud, la masa y el tiempo son magnitudes físicas fundamentales. El resto de magnitudes físicas se denominan magnitudes físicas derivadas y se pueden expresar mediante fórmulas que relacionan las magnitudes fundamentales. Cuando hablo de una magnitud derivada, estamos hablando de magnitudes en donde se necesita hasta un procedimiento matemático, porque se necesitan fórmulas. Al unir dos o más magnitudes básicas, nos da como origen una magnitud derivada. Cuando hablamos de fórmulas, podemos observar acá que tengo la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Aquí estamos hablando ya de dos
magnitudes básicas. La distancia, que se da en metros, en kilómetros, y el tiempo, que se da en horas o en segundos. Tenemos acá la aceleración, velocidad sobre tiempo. Fuerza. La fuerza es igual a la masa por la gravedad. La presión es igual a la fuerza sobre la aceleración. La densidad es igual a la masa sobre volumen. Estos son ejemplos de magnitudes derivadas. Bueno, en este cuadrito podemos observar que las magnitudes básicas son masa, longitud, tiempo. También tenemos entre las derivadas la fuerza, el voltaje, el volumen, la aceleración, la densidad, la presión. Más adelante vamos a poder observar diferentes tipos de magnitudes derivadas. Una magnitud física es todo aquello que se puede medir y según sus características se dividen en dos grandes grupos: las escalares y las vectoriales. Cuando hablo de una magnitud escalar, nos dice que son aquellas que quedan perfectamente determinadas por su número, que expresa su medida, y una unidad correspondiente que sirve para identificar a qué magnitud pertenece un valor numérico dado. Se llaman escalares porque se suelen representar mediante escalas numéricas. Ejemplo de las escalares tenemos el tiempo, la temperatura o la masa. Entre las magnitudes vectoriales son aquellas que para definirlas completamente no basta con el número, se expresa su medida, necesitamos indicar además una dirección y un sentido. Por esa razón se expresan mediante vectores. Ejemplo, la fuerza o la velocidad, ya que no quedan bien determinadas con solo un valor numérico. Muchos móviles poseen el mismo valor numérico de la velocidad, pero viajan en diferentes direcciones. Los vectores están definidos por una dirección, un sentido, un punto de origen y también lo que es el módulo o magnitud. Aquí tenemos ejemplos de magnitudes derivadas: el área, metros cuadrados; el volumen en metro cúbico; la frecuencia en hertz; la densidad de masa en kilogramos sobre metros cúbicos; la velocidad, que se da en metros sobre segundo; la velocidad angular en radianes sobre segundo; la fuerza se da en newton; la presión en pascal; el trabajo en joule; la potencia en watts; la carga eléctrica en coulomb; resistencia eléctrica en ohm; luminosidad en candela por metro cuadrado. Bien, ha sido un gusto estar con ustedes, compartir esta tutoría. Bendiciones.